Buenas noches, chicos. ¿Me escuchan? Sí, sí, le escuchamos, profe. Ok. Gracias por aceptar la invitación a esta sesión número 5. Como les expliqué, pues el día sábado no me pude hacer presente por motivos de salud. Aún sigo de reposo, ¿verdad? Pero tengo que cumplir con la obligación y cumplir con la sesión que nos corresponde el día de hoy, en vista pues de que ya estamos cerca del primer parcial. Básicamente solo nos queda el próximo sábado, que es la sesión 6, y caemos a lo que es el primer parcial. Por eso es necesario que miremos, ¿verdad?, lo que son las clases. La sesión son 45 minutos lo más, chicos, que vamos a estar. Puede ser menos, puede ser más. Creo que no, porque la verdad es que es pequeña la sesión, pero sí quiero dar orientaciones con respecto a la próxima sesión, en vista de que nos hace falta acumulados, y eso es muy importante porque ya estamos a vísperas, ¿verdad?, de lo que es el primer parcial y tenemos que concluir con ese acumulado en la próxima sesión. Entonces, el día de hoy vamos a estar hablando. Esto, chicos, ustedes ya lo tienen en plataforma. Tuvimos un atraso también el día de la conferencia, que no pudimos ver esos temas. Por lo tanto, no quiero que queden con el vacío de la explicación de esas sesiones, y es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Qué es lo que vamos a estar estudiando? Bien, vamos a estar estudiando el periodo que comprende del advenimiento del imperio a la muerte de Alejandro Severo. Vamos a estar estudiando estos 4 acápites: el advenimiento del imperio, la lex regia, las 9 fuentes del derecho que surgieron en este periodo del derecho romano y los progresos que tuvo en el derecho privado. Ok, pues para empezar vamos a estar hablando acerca de este periodo, ¿verdad? Del advenimiento del imperio a la muerte de Alejandro Severo. ¿Qué pasó en este periodo? Pues bien, anteriormente estábamos hablando de que dejamos Roma siendo una república, ¿verdad? En este periodo, pues Roma pasa a ser reemplazada de ser república a una monarquía absoluta. Esto se da después de la batalla de Actium, en donde quedó como único señor Octavio, y él reúne todo lo que son los poderes en su poder. O sea, todos los poderes del Estado los va a tener el señor Octavio. Después de haber tomado los títulos de emperador y de Augustus, pues se hace conceder sucesivamente por el pueblo y por el Senado. Esto sucede en el año de 723 al 749. Entonces, este señor Octavio reúne todos los poderes que existen en Roma, e incluso él tiene al mando el ejército del imperio como tal. Se fijan, pues el poder que le da la monarquía absoluta, le da estas 3 características y estas 3 potestades. Bien, César Augusto, y más conocido popularmente como el emperador Augusto, fue el primer emperador, pues, del Imperio Romano. Y al pasar, ¿verdad?, de un periodo de república a un periodo de monarquía, las potestades que tenía este emperador son estas 3. Tenemos la primera, que era tribunicia, es decir, que hace de una persona inviolable totalmente y le otorga el derecho de veto sobre todos los magistrados. Es decir, él era el que elegía qué magistrado se podía colocar y qué magistrado iba afuera. La otra potestad es de carácter sensorial, que le permite completar el Senado y proceder a su depuración. Y por último, el poder religioso, como el que tenían los reyes en los tiempos pasados. Aquí, por ejemplo, en esta época, incluso se dice, ¿verdad?, de que César Augusto comenzó a darle como un poco más de apertura a lo que era el cristianismo, y incluso se llegó a considerar, en este caso, pues a Cristo como o a Dios, ¿verdad?, como uno de los tantos dioses que tenían en el Imperio Romano. Entonces, estas eran las 3 potestades importantísimas que tenía el primer emperador Augusto, ¿verdad? César Augusto. ¿Qué pasó con los cargos que existían en la parte pública de Roma?
Bueno, pues Octavio no vino a suprimir ninguna de las magistraturas, es decir, la figura de los cónsules, la figura de los pretores, la figura de los tribunos que estábamos estudiando en clases, él los continuó. Es decir, no vino pues a extinguir, ¿verdad? Sino que los continuó, acompañando al emperador como lo hacían en tiempos de la República. No obstante, sí estableció unas nuevas figuras que las vamos a ver más adelante, y después del mandato del emperador Augusto, los sucesores de él iban a recibir los mismos poderes que tenía él. ¿Cómo se iban a, cómo estos nuevos emperadores podían ostentar este mismo poder que tenía Augusto? Pues para eso se creó una ley. Y esta ley era denominada la Lex Regia. Les voy a pedir, por favor, de que apaguen sus micrófonos para que no escuchemos el ruido, ¿verdad? Si quieren hacer una pregunta, lo pueden hacer en el chat y yo lo voy a estar leyendo y contestando, ¿verdad? Ok, entonces, como les mencionaba, chicos, con Octavio se creó esta ley que fue denominada la Lex Regia o la Ley de Imperio, que vino a darle como esa potestad, esos mismos poderes que tenía él, se los otorgó a los sucesores de Augusto. Esta que les estoy presentando en la pantalla. La Lex Regia o la Lex de Imperio. Esta ley otorgaba al emperador, entre otros privilegios, el derecho de hacer todo lo que él juzgara útil para el bien del Estado. Es decir, le otorgaba la suficiente potestad para tomar decisiones públicas. Es decir, el poder absoluto totalmente, y esta era votada por el Senado. Dicha ley era enseguida ratificada por el pueblo y sin duda por los comicios por tribus, que se acuerdan ustedes que estuvimos estudiando esta figura jurídica, los comicios por tribus, ¿verdad? Bien, dice, el paso de la Constitución republicana a la era del emperador, recuerden de que venimos de una república y ahora estamos en una monarquía, no significó la suspensión de sus leyes, o sea, se siguieron manteniendo las leyes que se habían hecho en el periodo anterior. En realidad, todas las instituciones del periodo republicano siguieron, ¿verdad? Que hubo modificaciones, pues sí, paulatinamente se fueron haciendo algunos ajustes, con la sola diferencia de que la república estuvo gobernada por un magistrado supremo y vitalicio, que era investido de poderes extraordinarios. Y aunque es verdad que en cabeza del emperador quedaron las antiguas magistraturas, dice, Augusto estuvo auxiliado en el desempeño de su cargo por varios funcionarios. Y aquí es donde les quiero llegar a las nuevas figuras jurídicas que creó Augusto bajo su imperio, ¿verdad? Que vinieron a ayudarle en su trabajo como emperador. Entre ellos, pues tenemos el praefectus urbis. El praefectus urbis era el gobernador de la ciudad. ¿Cuál era la facultad que tenía el praefectus urbis? Pues puede considerarse como un lugarteniente en ausencia del emperador. O sea, cuando Augusto no estaba en Roma, entonces el praefectus urbis era el lugarteniente del imperio romano, y que reúne las funciones que tenían los antiguos ediles en la jurisdicción criminal en Roma y en el radio de 100 millas. Llega después de tenerla civil, siendo juez de apelación de los demás tribunales de la ciudad, incluso del pretor. Esas eran las funciones que tenía el praefectus urbis. También creó otra figura que era el praefectus praetori, que al principio pues solo tuvo funciones puramente militares, pero después tuvo participación en todas las medidas políticas y concurrió a la decisión de los juicios que se sometían al emperador. Es decir, era una especie de juez, ¿verdad? Porque al comienzo su participación era puramente militar, pero después se le consultaban esas decisiones en los juicios que se sometían al emperador. Recuerden que todas estas figuras eran auxiliares
del emperador Augusto. Luego tenemos lo que es el prefectus Anonae. ¿Quién o qué función tenía el prefectus Anonae? Dice que él era el encargado de la policía de la subsistencia y de juzgar de los delitos a ellas referentes. Eso lo podemos comparar hoy en día como el comisionado, ¿verdad? Básicamente. Luego tenemos el prefectus vigilium. ¿Qué era la función o cuál era la función del prefectus vigilium? Cuidaba de evitar los robos e incendios y de castigar a sus autores. ¿Con quién lo podemos comparar en la actualidad? A ver. Si estamos diciendo de que cuidaban de evitar los robos e incendios y de castigar a sus autores. Bueno, ahí como número uno a la policía, ¿verdad? Y a los militares en parte. Exactamente. Entonces, si se fijan, todas estas instituciones que conocemos hoy en día tienen su origen en el derecho romano, ¿verdad? Me gusta que vayan haciendo comparaciones para que vean el origen, la génesis de nuestro derecho. Luego tenemos los praefectis aerari. ¿Quiénes eran estos? Dice que reemplazaron a los cuestores en los asuntos de Hacienda. Se crea también el cargo de concilium principis o de aula regia, dice que es el consejo compuesto de magistrados, de funcionarios de diferentes clases y de senadores designados primeramente por la suerte y renovados cada 6 meses o anualmente después elegidos por el príncipe. Otra de las figuras que creó el emperador Augusto. Todas estas figuras, quizás los nombres les sea un poco complicado, pero con la lectura pues ustedes se lo van a poder aprender y van a notar, ¿verdad? Las funciones de cada uno de ellos. ¿Qué pasa con respecto a las fuentes y al progreso del derecho privado? ¿Se acuerdan que con la creación de la ley de las 12 tablas, pues se vino a regular lo que era el derecho público y el derecho privado, ¿verdad? Entonces, bajo el imperio y hasta la muerte de Alejandro Severo, la costumbre continúa siendo una fuente inagotable del derecho no escrito. Desde el primer día de clases estuvimos hablando acerca de las fuentes del derecho romano y hablábamos de las fuentes escritas y de las fuentes no escritas. Y dentro de las fuentes no escritas estaba la costumbre, ¿verdad? Pues entonces esta costumbre siguió durante este periodo de la época romana. Los jurisconsultos de este periodo atestiguan su autoridad y en cuanto al derecho escrito, el cambio en la forma de gobierno trae consigo modificaciones en el ejercicio del poder legislativo. Es decir, se crearon nuevas leyes, como por ejemplo la Lex Regia, que viene a ser parte de lo que es el derecho escrito. Bien, dentro de lo que es el derecho escrito, pues tenemos aquí lo que son los senados consultores. ¿Quiénes eran los senados consultores? Los senados consultores eran decisiones que tomaba el Senado en sección pública, convocados por el rey en la monarquía y durante la época republicana por un magistrado que tuviera el ius agendi cum populo. Este magistrado a su vez presidía la sesión. O sea, recuerden de que por favor pongan su micrófono en silencio para que podamos escuchar. Gracias. Entonces, chicos, los senados consultores se mantuvieron durante este periodo, ¿verdad?, de monarquía. Era una especie como de asamblea nacional, que eran las decisiones que se tomaban en el Senado. Bajo el imperio del emperador Tiberio, que fue otro de los sucesores de Augusto, los comicios pierden el poder de elegir magistrados para dárselo al Senado. Y poco a poco, bajo los otros emperadores, porque recuerden de que Augusto fue el primero, pero hubieron sucesores, los comicios dejaron de reunirse sin que se les haya suprimido expresamente las funciones. Esto fue alguna de las situaciones que pasaban. Al igual, como ya les había mencionado, chicos, en cada periodo siempre se modificaban las leyes. De la misma manera pasaba en este periodo. Se crearon las constituciones imperiales. ¿Por qué se le llaman constituciones imperiales? Pues obviamente porque eran emanadas
los emperadores, ¿verdad? Que estaban en su cargo. De las constituciones imperiales o las leyes eran las normas jurídicas emanadas de los emperadores, las que adquirieron gran primacía sobre todos los edictos durante el Bajo Imperio o dominado periodo iniciado con el reinado del emperador Diocleciano, que fue otro de los sucesores del emperador Augusto. Entonces también existieron las constituciones imperiales. Por favor, pongan su micrófono, apagado para que podamos escuchar. Por favor. Ok, otro de los, dentro de lo que era, ¿verdad? Las fuentes del derecho escrito, tenemos los dictámenes de los jurisconsultores. De la consideración de que gozaban los jurisconsultos no hizo más que progresar con el imperio. Sus respuestas adquirieron fuerza de ley bajo el reinado de Adriano, llegando a construir una fuente importante del derecho escrito. O sea que estos dictámenes que daban los jurisconsultos también eran tomados en cuenta como fuentes del derecho escrito. Bien, si se fijan, pues la sesión era bastante corta. Quiero saber si tienen algunas preguntas con respecto a las figuras que estuvimos estudiando. Si no, quiero ver la asistencia. Tengo 22 participantes, serían 21, porque no me meto, ¿verdad? Serían 21. Preguntas, chicos, pues si no paso a dar las orientaciones de la siguiente sesión. Ninguna, profe. Ok, entonces voy a pasar a dar las orientaciones de las... Miren, si sus compañeros no se conectaron ahorita, pero usted tiene comunicación con ellos, pues entonces les escriben y se ponen de acuerdo. ¿Por qué? Porque, escuchen bien, para la próxima sesión, es decir, este sábado, vamos a tener unas exposiciones. Sí, vamos a tener exposiciones. Y estas exposiciones las vamos a trabajar en trío. Profe, una consulta. ¿La exposición va a ser de este tema o cómo? No, yo les voy a dar ahorita los temas. Lo que quiero es precisamente que ustedes, ¿verdad? Hablen con sus compañeros y se pongan de acuerdo con quién van a trabajar. Son en tríos, ¿verdad? Son en tríos. Son 5 temas, es decir, o lo vamos a hacer de la siguiente manera. No lo vamos a hacer en trío porque la verdad es que ustedes son un grupo bastante grande. Lo vamos a hacer grupos de 5. Oigan bien, grupos de 5. En grupos de 5 tengo 5 temas. Ustedes lo que van a hacer es que se van a organizar y el día de hoy o el día de mañana se ponen de acuerdo quiénes van a hacer su grupo y ustedes me escriben al WhatsApp. ¿Para qué? Para yo darles sus temas. Oigan bien los temas que van a estar en exposición. Tenemos la ley de citas, tenemos las codificaciones anteriores a Justiniano, tenemos las leyes romanas de los bárbaros, tenemos los trabajos legislativos de Justiniano y el destino del derecho romano en Oriente y Occidente. Esos son los temas. Yo los voy a ir otorgando conforme ustedes me van enviando su lista de compañeros con los que van a trabajar. Por eso les pido que se pongan de acuerdo para darme el grupo, porque ustedes son, si no mal recuerdo, son como 30 y pico. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, son 36. Según lista oficial son 36. Entonces van a haber grupos que van a repetir temas, pero eso ustedes me lo tienen que mandar, los nombres de sus 5 integrantes, y yo así les asigno el tema. Eso, chicos, es una exposición del próximo sábado y tiene un valor de 10 puntos.
Oigan bien, con esto terminamos el acumulado del primer parcial. El próximo sábado que regresemos al aula, vamos directo a exposiciones. Así que por favor me envían, no sé, me lo pueden enviar hoy o me lo pueden enviar mañana, a más tardar, pues para darles tiempo que ustedes investiguen y se ponen de acuerdo con sus compañeros y yo así les doy los temas correspondientes. Obviamente el trabajo me lo deben de llevar por escrito y deben de llevar su presentación. Es decir, así como yo hago las presentaciones en PowerPoint, así ustedes, el grupo se prepara y hace su presentación. Las exposiciones, chicos, no es que van a pasar una hora hablando, no, son exposiciones cortas, ¿verdad? Quizás unos 10 minutos por grupo y unos 3 o 5 minutos de preguntas, pero son exposiciones rápidas, ¿verdad? Profesora, disculpe, le interrumpa. Dígame. Lo que pasa es que nosotros en el grupo somos aproximadamente 7 personas. ¿Le parece bien a usted si trabajamos los 7 en el mismo grupo para que no quede ningún tema flotante? Bueno, lo que puedo hacer es darles un tema bastante amplio porque 7 pues me parece ya bastante, ¿verdad? Bastante multitud. Pero les puedo dar un tema grandecito para que participen todos, porque si no solamente me van a dar un párrafo cada uno a la hora de la exposición. Bueno, está bien, Okay. está bien, no hay ningún problema, le agradezco. Yo sí, le mando la lista. Perfecto, me manda la lista, ahí voy a ver que es el único grupo de 7. Los demás, por favor, entre más rápido me manden su lista, así ustedes van a tener más tiempo de prepararse para su exposición. Entonces, ¿hay dudas con respecto a la orientación que les estoy dejando para el próximo sábado? Es decir, entonces, profe, que eso es el examen a dar, entonces. No, la no es el exposición. examen, no. Es el último acumulado de 10 puntos para el primer parcial. El examen tiene un valor de 20. Y de hecho, Ok, muchas gracias, disculpa. de hecho eso el examen lo tenemos de este sábado que viene al otro. Profe, una pregunta, Dígame. discúlpeme, ¿el material de exposición cómo sería? ¿Cómo sería? O sea, el material que vamos a llevar, ¿cuál es el que vamos a implementar? El que usted investigue. No, o sea, se lo vamos a llevar de manera impresa. Sí, claro, eso es lo que les estoy diciendo. Me van a llevar el trabajo, ¿verdad? Su estructura, su trabajo, y aparte de eso van a llevar su presentación, que es lo que van a presentar con lo que ustedes van a exponer. O sea, es un trabajo escrito y una defensa prácticamente. Okay. Profe, tengo una pregunta. Dígame. ¿Cuánto tenemos que acumular este parcial? Son 15 ¿Son 30? puntos. No, son 15. A ver, son 15 puntos más 5 puntos de asistencia y participación, es decir, son 20. Y el examen vale 20. Ahí tenemos los 40. Ahorita ya tengo lo que son el acumulado. ¿Se acuerdan aquel trabajo que ustedes me presentaron, aquel ensayo? Yo les dije que tenía un valor de 5 puntos, entonces nos restan 10. ¿Quiénes fueron los únicos? Y oigan bien, voy a dar nombre de los únicos que no me entregaron trabajo. Los únicos que no me entregaron trabajo. Si usted no aparece en esta lista es porque usted tiene los puntos. Oigan bien, Oscar Lorente, Osmani Moreno, Reina Valentina, Scarlett Solís y Elizabeth Urbina. Fueron los únicos que no me entregaron trabajo. ¿Cuál trabajo es, profe? ¿El ensayo? Exactamente, es el ensayo. De ahí todos, oigan bien, todos los que me entregaron, que fueron los que no mencioné, pues, tienen sus 5 puntos del ensayo, todos. Profe, disculpe, pero ese trabajo yo se lo entregué el mismo sábado en la tarde. Oscar Lorente. Sí. Trabajé con Yubelkis. Sí, profe, no sé si escucha. Él trabajó conmigo. Yubelkis.
Sí, así es. Él sí se lo fuimos a entregar. De hecho, fuimos los únicos que se lo fuimos a dejar a la A30 de último. Ah, pues entonces seguramente ese trabajo, bueno, lo debo tener por ahí. Pero de ahí los que mencioné, porque ¿cuál es su apellido? Ah, Yubelkis Rivera, ¿verdad? Yubelkis Rivera. ¿Con quién trabajó? Con Oscar. Oscar Oscar Lorente. Lorente. Ok, Sí. entonces, lo que es Osmani Moreno, Reina Valentina, Yascarlet Solís y Elizabeth Urbina fueron los que no me entregaron trabajo. De ahí, pues todos tienen sus 5 puntos del ensayo y los 10 puntos que vamos a hacer para esta exposición del día sábado. Entonces, chicos, si no hay preguntas. Profe, una última Disculpe, mire, consulta. lo del trabajo investigativo, ¿hasta cuántas páginas podemos llegar? Bueno, lo más que puede, es que depende del tema, ¿verdad? Porque hay temas que son un poco grandes, por ejemplo, el tema de las codificaciones anteriores a Justiniano. Yo de todas formas, a la hora que ustedes me manden el mensaje y yo les esté diciendo su tema, les pongo la cantidad de páginas que van a presentar. Ok, gracias. Ok, ¿otra pregunta? ¿Otra pregunta, chicos? Maestra, yo tengo una pregunta. Dígame. Ya tenemos más o menos cuál va a ser el contenido para el examen. Sí, el contenido, chicos, básicamente son las 6 sesiones, perdón. Enfóquense más en las primeras. En esta sesión que acabamos de ver, es decir, de la 1, la 2. De hecho, el examen creo que son 2 tipos de exámenes diferentes, pero son preguntas de desarrollo, no se asusten. Son preguntas de desarrollo, son preguntas de complete o de justifique, son preguntas de explique. Por ejemplo, estudien lo que son las fuentes del derecho romano, estudien lo que es el concepto, ¿verdad?, de derecho romano. Cosas básicas que vimos en las primeras sesiones de clase y en esta sesión. Ahí les estoy tirando la piedra. Sería en base al material que está en la plataforma, ¿verdad? Sí, solamente el material que está en plataforma, exactamente. Muchas gracias. Ok. ¿Otras preguntas, chicos? Si no hay preguntas, entonces vamos a dar por terminada la sesión. Cumplí con lo que les estaba diciendo. Menos de 45 minutos. Ok. ¿Preguntas? Estamos claros, ¿verdad? Me mandan el mensaje, por favor, al WhatsApp y me ponen los nombres y apellidos de sus integrantes, por favor. Nombre y apellido de sus integrantes y yo así les doy el tema. Profe, mire, ¿hasta cuántas personas puede ser el grupo? Lo más 5, solamente estoy dando permiso a ese de 7 porque, no sé, trabajan juntos, dicen, pero lo más 5. ¿Por qué? Porque son poquitos temas, apenas son 5. Y no quiero estar repitiendo el montón y ustedes repitiendo lo mismo. Pero, ok, gracias. Ok. ¿Estamos claros entonces, chicos? Sí. Ya saben, trabajo escrito, su presentación en PowerPoint. El trabajo escrito me lo entregan y ustedes defienden su trabajo. Ok, entonces si no hay preguntas, pasen buenas noches y nos vemos el próximo sábado, si Dios así lo permite. Buenas noches, gracias, profe. Buenas noches, profe, gracias. Buenas noches. Buenas noches.